Las palabras más apropiadas para dar título a una película cuyo argumento estuviera basado en la trayectoria del motor diésel durante la última década serían evolución y revolución. Los trabajos realizados tanto en el diseño de las cámaras de combustión como en los nuevos sistemas de inyección han permitido mejorar el rendimiento, consiguiendo al mismo tiempo una reducción en la emisión de gases contaminantes y un mayor control sobre estos. La diferenciación entre los motores diésel viene determinada fundamentalmente por la forma en cómo se realiza la inyección de combustible. Cuando la inyección se realiza en una precámara, el sistema se denomina de inyección indirecta. Y si el combustible es inyectado en la cámara de combustión, se denomina de inyección directa. Con la adopción de la inyección directa, se aceleró el avance tecnológico de los motores diésel. Aunque si bien este sistema no era una novedad, sí presentaba algunos inconvenientes como vibraciones y exceso de ruido de combustión, que hacían que su utilización estuviese destinada principalmente a vehículos de transporte o maquinarias. Uno de los elementos clave del motor diésel es la bomba inyectora. Este componente, aunque mantiene su principio básico de funcionamiento, ha sido sometido a constantes cambios con el fin de mejorar sus prestaciones. Actualmente, la gran mayoría cuenta ya con la ayuda de la gestión electrónica. Sin embargo, no cabe la menor duda de que el principal avance y la auténtica revolución es el sistema de inyección llamado Common Rail o inyección de conducto único. El principio de funcionamiento de este sistema de inyección no tiene nada que ver con la bomba convencional y sin embargo tiene una gran similitud con los sistemas de inyección electrónica empleados en los motores de gasolina, debido a que en ambos casos los inyectores reciben el combustible a través de un conducto común y son accionados eléctricamente a través de la unidad de control. Veamos cuál es el funcionamiento de este circuito. El combustible almacenado en el depósito es aspirado por una bomba eléctrica y enviado hasta el filtro principal. Desde aquí, y una vez desprovisto de impurezas y de gotas de agua, es impulsado hacia la bomba de alta presión. Esta bomba, arrastrada por la correa de la distribución, presuriza el combustible a valores que oscilan entre 200 y 1400 bares. Y lo envía a la rampa o acumulador, llegando finalmente a los electroinyectores a través de los tubos de alta. El combustible sobrante es canalizado hasta un refrigerador donde se reducirá la temperatura absorbida como consecuencia de la elevada presión, retornando desde aquí al depósito y quedando listo para iniciar de nuevo el recorrido. Para facilitar el estudio de este sistema, vamos a dividir el circuito en tres partes. Circuito de cebado o de baja presión. Circuito de alta presión. Y circuito de retorno. El circuito de cebado es el encargado de suministrar a la bomba de alta presión el combustible necesario con la presión adecuada. Está formado por la bomba eléctrica y el filtro.
La bomba, alimentada con una tensión de 12 voltios a través del relé doble, no difiere de las utilizadas en los sistemas de inyección de gasolina. Generalmente son de tipo volumétricas de rodillos, ubicando en su interior las válvulas, tanto de retención como de seguridad. El filtro, además de las funciones de filtrado y decantado del agua, se encarga de la regulación de la presión de combustible en el circuito de baja, controlando al mismo tiempo y en caso de ser necesario el calentamiento de dicho combustible. La regulación de la presión se lleva a cabo a través de una válvula que abre el conducto de retorno al depósito cuando la presión de combustible supera el tarado del muelle de control, estableciéndose de esta forma la presión de baja. El control de calentamiento del combustible lo realiza un elemento termostático que abre o cierra el paso hacia un calentador. De esta forma, cuando la temperatura del combustible es inferior a 10 grados, una lámina bimetálica se deforma para desviar el combustible hacia el calentador. Regresando desde aquí nuevamente al filtro. Si la temperatura del combustible se encuentra entre 10 y 20 grados, la deformación de la lámina bimetálica es parcial, con lo que al calentador solo se desvía una parte del combustible. Finalmente, si la temperatura es superior a 20 grados, la lámina cierra el paso de combustible al calentador, circulando a través del elemento filtrante hasta llegar a la bomba. El circuito de alta presión comienza en la bomba, siendo esta precisamente la encargada de suministrar el caudal y la presión necesaria para el correcto funcionamiento del motor. Una de las características de esta bomba, y a diferencia de las convencionales, es que no son distribuidoras y aunque generalmente son arrastradas por la propia correa de distribución, no necesitan calado. En la parte exterior podemos ver la entrada de combustible procedente del filtro, la salida de alta presión hacia la rampa, el retorno, la válvula de desactivación del tercer pistón y el regulador de alta presión. En el interior, una excéntrica solidaria al eje de la bomba acciona a 3 grupos de presión, formado cada uno de ellos por un pistón, la válvula de admisión y la válvula de envío. Cuando el motor empieza a girar, a través de la correa de distribución transmite el giro a la excéntrica y esta a su vez provoca el movimiento alternativo de los pistones. En la carrera descendente, el combustible entra al cilindro a través de la válvula de admisión. En la carrera ascendente, la válvula de admisión es forzada a cerrar el conducto de entrada